¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Bella Jamuy. Les doy la bienvenida a la hora del té y estoy tan contenta de que hoy me acompaña una amiga queridísima que es Shoshana Turquía, a quien le agradezco el haber venido al programa y van a ver que nos trae un tema interesantísimo que nos va a servir a todos. Pero antes de empezar, sí quisiera, brindar un poquito con el té, la hora del té. Y hoy vamos a hablar un poquito del té de boldo. Cada vez que empecemos nosotros a una entrevista, yo voy a hablar de algún té. Y el té de boldo es una maravilla para el hígado. Acuérdense que el hígado es el órgano maestro. El hígado tiene que ver con todas las funciones del organismo, es realmente el director de la orquesta. Entonces necesitamos tener al hígado en tono y bien. Entonces un poquito de tecito de boldo les sirve muchísimo para eso. Salud, y no sabes cómo te desinflama, no sabes todo cómo te sirve. Entonces anótenlo ahí y después les voy a poner en la página más beneficios del té de boldo, porque ahorita no quiero perder este tiempo tan valioso que tenemos con Shoshana y que vamos a hablar de algo tan interesante. Quisiera presentar un poquito a Shoshana porque tiene tantas cosas tan buenas que decir de ella, pero bueno, vamos a decir un breve para darle chance también de que ella hable lo que nos vino a decir el día de hoy. Este, Ella es terapeuta cognitiva conductual. Mucha gente no sabe lo que realmente es esto. Ella estudió en la Universidad de Hebraica, o sea, porque ha estudiado en Israel y en Estados Unidos y en México y bueno, en todos lados. Entonces, lo que ella hace es que acompaña a quienes están viviendo un proceso de transformación, pero es profunda, una transformación profunda. Entonces, los fortalece su capacidad de elegir asertivamente el amor, la libertad, la felicidad, a través de una práctica cotidiana que requiere entrenamiento, constancia, conciencia, buen humor, gozo y ganas de experimentar una vida más plena. Entonces suena precioso, la verdad, Shoshana. Yo creo que todos necesitamos esto. Y ella también está certificada como acompañante espiritual y también estudió en la Universidad de Jerusalén. Es maestra en alta dirección de empresas e internacionalista con énfasis en comunicación internacional e intercultural, especialista en economía política internacional por University of British Columbia. También realizó estudios profesionales en Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Israel y Suiza. Y actualmente pues se dedica a dar consultas privadas, conferencias, talleres y sus participaciones en los medios de comunicación. Que yo tuve la verdad el honor de estar con ella en su programa también y pues me encantó la verdad haber estado ahí. Y tiene un programa, una de entrevista que se llama Sinvergüenza. Muy bueno, yo no sé de dónde sacaste el nombre. Pues lo que se ve no se juzga, querida Bella. Pero está muy bueno el nombre, ¿eh? Y este se transmite por Radio 13 Digital. Nosotros Así les es. vamos a poner también en pantalla todas sus redes sociales y todo lo demás. Y es colaboradora también en Diálogos en Confianza en Canal 11, ha conducido en 2 ocasiones. Entonces realmente pues tiene muchísimas cosas que ya no les voy a decir tanto porque si no se nos va a ir el tiempo, pero creo que ya les dije bastante. Muchas Entonces, gracias, Bella. Qué no, generosa eres. bienvenida, bienvenida, me da mucho Muchas gusto. gracias. Y pues vamos a hablar de un tema súper interesante porque creo que todos estamos contagiados ya de un virus, pero no es el virus del COVID, es el virus de la prisa. Siempre estamos corriendo, 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 y pues eso genera muchísimo estrés que realmente no nos hace muy bien a nadie, ¿eh? La verdad. Yo estudié la medicina ayurveda con el doctor Deepak Chopra y soy instructora de Ayurveda y ahí nos enseñan cómo vivir con los horarios de la naturaleza, cómo vivir todo eso y no estar corriendo, ¿no? Darnos ese ratito de meditación, de alejarnos de todo eso. Entonces siento que lo que hoy nos vas a decir, me encantó realmente el tema, nos va a servir a todos, Susana. Entonces, pues yo te doy la palabra y empieza a explicarnos todo, cómo nos podemos acercar a ese momento en que nosotros nos demos ese espacio para nosotros mismos.
Muchas gracias, Bella. Y pues coincido contigo plenamente. El virus de la prisa nos está carcomiendo y lo más irónico es que quizás somos la generación más longeva que ha habitado los últimos 500 o 1000 años del planeta. Y yo siempre empiezo con esta reflexión. Mi bisabuela falleció a los 42 años, ¿Tan joven? tan joven. Su hija, mi abuela, a quien amo y siempre honro, murió a los 82. Le duplicó la vida a su madre prácticamente. Sí. Sí. Mi expectativa de vida, si más o menos me cuido bien, me tomo mi tecito de boldo para mi hígado, que de repente sí me hace falta, sobre todo cuando veo que ya me empiezo a enojar demasiado, sé que el hígado necesita atención, ¿no? Sí. Si más o menos me cuido, si más o menos hago ejercicio y no me pasa ningún accidente en la vida, más o menos mi expectativa de vida está arriba de los 85, 90 años. Mi hija, si sigue avanzando la tecnología y se cuida, su expectativa de vida está alrededor de los 100, 105 años. Es decir, mi hija va a vivir casi 4 veces, 3 veces, mejor dicho, tres veces Lo que tu lo que abuelita. vivió su tatarabuela. Yo les digo, ¿y entonces qué prisa tenemos? Si no Exacto. se trata de vivir más, se trata de vivir mejor. Exactamente. Y culturalmente vivimos en una cultura de la voracidad absoluta, del consumismo absoluto. Y entonces queremos ir más rápido, más lejos, pero más alto, pero más fuerte, más, 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 y nos olvidamos que más no es lo mismo que óptimo. Yo planteo que el gozo es el uso óptimo de nuestros recursos, el uso óptimo del tiempo, del espacio, del conocimiento, de las relaciones y del dinero. Si cualquiera de estas cosas se utiliza desproporcionadamente, no voy a tener gozo, voy a tener otra cosa. Como tú, si tú con las flores de Bach proporcionas una dosis que no es la que necesita el paciente, no le vas a ayudar, vas a estar afuera de la ventana terapéutica y se puede convertir en un veneno. Entonces, me pregunto si tener esta obsesión con más rápido, más lejos, más fuerte, más interesante, más inteligente, es realmente el uso óptimo de nuestros recursos. La respuesta es no. No, seguro. La respuesta es no. Más no es óptimo. Más no es gozo. Más no es placer. Más no es útil. Es todo en la proporción y calidad en la que puedo yo, en este cuerpo y no en otro, procesar la vida. Carlos Noré, yo lo conocí hace muchos años en un encuentro, creo que fue en Puebla, y fue la primera vez que escuché acerca del movimiento internacional que se llama Slow Living o viviendo lento. Esto se ha convertido en un movimiento mundial. Si lo ponen en Google, ahí, Slow Living, van a encontrar recursos materiales, conferencias, pero aquí se los resumo junto con Bella y tomando mi tecito de Granada. Y vámonos viendo de qué va. Ujú. El movimiento Él es un doctor, porque es sé que es periodista, escritor y es es un escritor, escritor y ¿no? periodista, pero sus libros llevan 40 idiomas traducidos, es decir, es todo un movimiento mundial y él pone un paralelismo. Dice, el movimiento lento o slow Sí. es hoy a lo que era el feminismo en los años 60. En los años 60 decían, pero ¿para qué el movimiento feminista? ¿De qué sirve que las mujeres quieran un mundo igualitario y el derecho a votar? En México votamos desde el año 53, ¿eh? Ojo, no tenemos ni 100 años votando, ¿no? ¿Para qué quieren trabajar, estudiar? ¿Para qué tienen? Eso no va a pasar, el mundo no es así. Y hoy en día, gracias al movimiento feminista, 40 años después, mujeres como tú o como yo tenemos un micrófono y tenemos acceso al conocimiento y al trabajo. Y todavía no tenemos acceso a la igualdad de la paga, ni del reconocimiento, ni un montón de cosas. Es decir, es una revolución que empezó hace 100, 120 años, pero que apenas estamos viendo sus efectos. Yo creo, junto con Cano Honoré y mucha gente, que el movimiento slow o el movimiento lento también va a ser una revolución lenta y paulatina.
es inviable e insostenible la voracidad en la que estamos viviendo hoy en día, querida Bella. Sí. Entonces, estará de nosotros ver cuándo nos vamos a adaptar al movimiento slow y si vale la pena. Y empiezo con una reflexión. Seguramente quienes nos escuchan en tus redes y en todos los medios donde se transmite la hora del té, han escuchado que el tiempo es dinero, ¿no? Time is money, como decía Benjamin Franklin. Entonces deja de perder el tiempo y es dinero, ¿no? Sí. El movimiento slow dice, espérame tantito. Y Pepe Mujica lo dice increíble. Dice, el tiempo no es dinero, el dinero es tiempo. Si te vas a comprar esta taza de té, no cuesta 200 pesos. ¿Cuántas horas de tu tiempo dedicaste para ganarte esos 200 pesos? 1 hora del salario mínimo, esta taza vale 1 hora de tu vida. ¿Cuánto vale el reloj? El reloj no vale 2,000 pesos. El reloj vale 10 horas de tu vida. Increíble. Entonces, les hago un primer ejercicio. Volteen a ver todo lo que tienen alrededor. Las cosas para escribir, su computadora, el celular en donde nos están escuchando, los audífonos que están utilizando. Y pregúntense cuántas horas humanas de experiencia humana hay atrás de cada objeto que intercambiamos. Ya deja tú el tiempo de producción. Porque claro, la taza cuesta 200 pesos, pero esta que es pintada a mano, se tardaron el triple de horas que esta que es impresa. Sí. ¿No valdría la pena frenar un poquito la voracidad del consumo, la velocidad en la que estamos viviendo y tratar de movernos colectiva e individualmente hacia los óptimos? Y esta es una enfermedad, es un virus que yo creo que se transmite por el sistema en el que vivimos. La voracidad del neoliberalismo y del capitalismo y del consumismo es lo que nos tiene viviendo así. Nunca antes nos habíamos devorado las selvas, los manglares, los bosques, como en los últimos 50 años. O sea, nos aguantó el planeta 1000 años de transformación y avance y no va a aguantar los próximos 50. Y es ahí donde digo, ¿no valdrá la pena frenar un poquito? No sé si hasta aquí estoy siendo clara. Sí, no, yo digo que sí, definitivamente, porque también si estás súper estimulada todo el tiempo, pues nunca te desconectas, no puedes vivir el presente, no estás viviendo el Y deja presente, que no te desconectas, no te conectas con el presente. no te conectas contigo mismo tampoco. Y la experiencia presente se vuelve por encimita. Te doy un ejemplo. La mayoría de mis colegas terapeutas, ¿cuánto dura una consulta terapéutica psicológica? 45 minutos. Sí, dura 45 minutos. Y te ponen un cronómetro. Y cuando te pasas, una de dos, te cortan la inspiración y te corren del consultorio o te cobran doble la sesión. Como el psiquiatra, ¿no? Que tiene ahí el reloj y aunque El estés reloj hablando lo y que estés vámonos. hablando, para afuera. Mis sesiones duran 1 hora y media. No quiero prisas. Porque sé que el proceso necesita tiempo. Sí, necesitas Entonces, tiempo. si mi consultante tiene la prisa de terminar, de hablar rapidísimo para entonces podernos a trabajar rapidísimo y salir con una respuesta rapidísima de su proceso de psicoanálisis, yo no hago psicoanálisis, hago terapia cognitivo-conductual, pues nunca va a entrar a la profundidad que necesita. No, no vas a llegar al meollo de las cosas. Y tampoco es psicoanálisis, que va tan lento que 10 años para descubrir qué es el self, mientras que los problemas en la vida cotidiana se te siguen acumulando. Sí, es cierto. Entonces, ir más lento no quiere decir que nos vamos a paralizar.
es que vamos a aprender a utilizar las habilidades, las capacidades y los elementos que tenemos disponibles en una velocidad en la que podamos procesar y compartir. Yo creo que el siglo XXI tiene 3 enfermedades clave. Y a ver si tú lo compartes con tu consultante. Ansiedad, depresión Sí, correcto. y problemas de relaciones. Palomita, los 3 palomitas. Son los 3 grandes problemas emocionales. Es Sí. más, la Organización Mundial de la Salud dice que por problemas de depresión va a ser la primera causal de incapacidad en el trabajo en los próximos 10 años. Sí. Uh-huh. Estamos viendo una velocidad en la depresión y en la ansiedad y en el suicidio adolescente sin precedentes. Terrible, terrible. Y por otro lado, estamos viendo el síndrome del burnout, o estoy quemado, estoy agotado, tengo este agotamiento crónico, no tengo energía para nada, no tengo motivación para pararme en las mañanas, mi agenda me aterroriza solamente de verla. ¿Cierto? Sí, muchísima gente vivimos así. ¿Cómo se cura la depresión, la ansiedad, la falta de relaciones? El primer elemento, y tú y yo lo conocemos bien, es el sueño. Sí, dormir a sus horas y dormir Si bien. no dormimos 8 horas y acorde a nuestro ciclo circadiano, y el Ayurveda es preciso en eso, Sí. ¿no? Dependiendo tu tipología en el Ayurveda, es a la hora que te tienes que ir a dormir y a la hora que tienes que comer, etcétera. Sí. No funcionamos. Yo tengo muchos consultantes que están consumiendo una cantidad ridícula de antidepresivos o de ansiolíticos, Sí, terrible. pero no tienen tiempo para dormir 8 horas y duermen 6. Qué Así de barbaridad. ridículo es el sistema. La clave del bienestar humano es el sueño. No tenemos tiempo para dormir. Y el Y sueño que te produce estas medicinas es sintético, no es un sueño no es un reparador. sueño real. No. Lo mismo con la alimentación. Quienes más están obsesionados con los alimentos dejan de comer alimentos naturales y están comiendo suplementos que parecen comida, pero no son los alimentos, No, nunca van a sustituir. ¿no? Entonces, no es lo mismo comerte, no sé si tú comas huevo, pero un huevo que tiene 30 gramos de proteína, que echarte un scoop de proteína en un licuado con agua. Ujú. Jamás va a ser igual. Jamás va a ser lo mismo. Entonces te das cuenta, por un lado nos estamos obsesionando de tener más salud, más longevidad, más vida, pero por otro lado estamos matando el origen del bienestar. Ya mencioné dormir. Hay que dormir rico. 8 horas profundas, pero además hay que prepararse 1 hora antes de irse a dormir. Sí, O exacto. sea que la agenda, el primer punto es, sepárate 9 horas de descanso. Y el descanso es sagrado. Y vámonos despacito. ¿Cómo que no tienes tiempo para dormir? ¿Sí? Tenía un jefe terrible, me decía, pues dormirás cuando te mueras, querida. Yo le decía, pues entonces, ¿para qué quiero el dinero si no voy a poder disfrutar en vida? Seguro, ¿No? seguro. Ese jefe, te cuento una anécdota, querida Bella. Sí. Mi abuela paterna, la que amé profundamente también, pues era una señora mayor, 80 y altos, vivía en Israel. Yo trabajaba en un trabajo de altísima demanda, o sea, yo en un mismo día podía tener juntas con 6 ciudades distintas, ¿no? Horarios de 12, 14 horas. Y yo sueño que mi abuela se va a morir. Y entonces le digo a mi papá, tenemos que ir toda la familia a despedirnos de mi abuela. Entonces vienen hijos, familia política, esas mis cuñadas, etcétera, etcétera, y todos vamos a ir 2 semanas a Israel a ver a mi abuela. Y este señor se voltea y me dice, ni Carlos Slim se atreve a tomarse 2 semanas de vacaciones. ¿Quién te crees tú para tomarte 2 semanas de vacaciones? Y yo dije, híjole, si Carlos Slim no se toma 2 semanas de vacaciones, ¿para qué diablos quiere tanto dinero? Tanto dinero, ¿para qué lo quiere? ¿No? Si no, nunca descansa, ¿para qué quiere estos privilegios? ¿De qué sirven? Finalmente lo mandé a volar y fui a ver a mi abuela y sí, falleció unos meses después. Imagínate el costo emocional de no haber despedido a mi abuela porque no tengo tiempo porque estoy trabajando. Ujú.
¿Cuántas de las personas que nos están escuchando en este momento dicen por lo menos 2, 3, 4, 5 veces a la semana, no puedo, no No tengo tengo tiempo, tiempo, no a tengo las tiempo. personas que aman? O que te dicen, no puedo hacer ejercicio, no tengo tiempo. Entonces no te amas tú. No es un tema de amor, es un tema de organización individual y colectiva. Y por eso la respuesta tiene que ser individual y colectiva. Ujú. ¿Hasta aquí estoy siendo clara? Sí, muy clara, muy clara. A mí me encantaría que nos dijeras un poquito las claves, o sea, ya ves que 20 claves que dijo Carlo Noré, que debemos de hacer para poder mejorar, ¿no? Entonces, eso me encantó, a mí me encantó, creo que cada uno tiene su porqué y su consejo, y yo creo que, digo, no vamos a hacer las 20 de una vez, ¿verdad? Pero empezar poco a poco a hacer las cosas que dice acá, yo creo que sí nos ayudaría mucho. Mira, acabas de caer en la trampa de la prisa. Ah, porque ya las ibas a decir. No, vamos a decir los 20 puntos para vivir lento. No, con que agotemos uno es suficiente. Sí, a mí la verdad me encantaron, pero como dices tú, para implementarlos necesitas poco a poco, hacer de uno en uno. Necesitamos, si es un sistema que aprendimos y que además todo nuestro sistema productivo y de sostén económico está basado en la prisa, me parece muy agresivo querer hacer un cambio del día a la noche. Sí, imposible. A mí el que más me gusta es que pensemos, como soy muy cognitivo-conductual, que pensemos cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir en la velocidad a la que estás viviendo hoy. Puedo hacer más cosas, puedo hacer más ejercicio, puedo leer más libros, puedo ver más series, me da tiempo de... ¿Cuáles son las desventajas? Estoy siempre cansada, no me da tiempo de disfrutar algo profundamente, lo que sea. Las ventajas y desventajas de la velocidad a la que vives hoy. Y después, las ventajas y las desventajas si ganaras un par de horitas al día. Y ver y comparar las ventajas y las desventajas de un sistema contra el otro. Si las ventajas del ritmo de la vida que tienes hoy son sostenibles en el tiempo y te hacen bien, felicidades, estás viviendo en tu ritmo. Pero si ves que alentar tus procesos, irte un poquito más despacio, disfrutar tus alimentos, dormir 8 horas, hacer 1 hora de ejercicio, no leerle el cuento a los hijos. Carlos Norea tiene una historia, ¿no? Que se dio cuenta cuando estaba leyendo Blancanieves en 60 segundos, se dio cuenta que estaba perdiendo la infancia de sus hijos. Y ahí es cuando le cae el 20 y dice, espérame, tengo que ir más lento, ¿no? Si te das cuenta que tienes más ventajas porque puedes profundizar en tus vínculos afectivos y efectivos, si te das cuenta que tu salud puede mejorar porque bajan los niveles de adrenalina en tu cuerpo, porque das tiempo que se genera oxitocina, ¿no? En un buen abrazo, en estar cerca. Si te das cuenta que dormir 8 horas, y yo les apuesto a quien duerma 8 horas durante 45 días, que su calidad de vida va a mejorar drásticamente. Yo pongo la apuesta aquí. Sí, sí, yo estoy Te de das acuerdo. cuenta que esas ventajas pesan más que las supuestas desventajas de voy a ser menos productivo, qué voy a hacer con mi jefe, qué voy a hacer con mi trabajo, qué voy a hacer con las presiones económicas, porque vivimos acelerados por culpa del dinero, ¿eh? Quizá nos demos cuenta que no necesitamos tanto dinero para estar sanos si dejamos de utilizar los otros recursos para enfermarnos. Y por eso quería tocar este tema aquí en la hora del té. Grueso. No, no, no. Sí, esto que acabas de decir es importantísimo, porque después la gente que corrió todo el tiempo para hacer dinero y de repente ya está enferma y todo su dinero no le alcanza para pagar ya digo, para curarse. Terrible. A ver, veamos las dos enfermedades crónicas más importantes en este país. Diabetes tipo 2 generalizado
Sí. y problemas cardíacos, sobre todo en mujeres. Ujú, Son dos enfermedades completamente prevenibles, completamente administrables, ujú. y de todos modos en México nos seguimos muriendo por eso. Generalmente cuando tenemos una detección oportuna de la diabetes, voy a hablar de la diabetes tipo 2, podemos cortar el consumo de carbohidratos, meterle 10 o 15 minutos de caminata diaria y con eso se puede administrar las primeras fases de la prediabetes o la diabetes subclínica. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo algo que sí va? No, no, tienes razón, es súper importante. ¿Cuántos consultantes no llegan contigo con una diabetes tipo 2 muy avanzada y cuando les dices por qué no preveniste, no tenía tiempo de prevenir? Oye, ¿y por qué no te sentaste a comer la proteína que necesitabas en lugar de comprarte los churritos en la tienda? Es que no tengo tiempo de prepararme la comida. Y oye, ¿y por qué en lugar de comerte la concha con nata en la noche, que también te sube el azúcar, no comes una opción más sana? No tengo tiempo para idear cosas más sanas, Ujú. ¿no? Entonces, si te das cuenta, están intercambiando el tiempo de la aceleración por su salud. Y ya cuando tiene que revisar la salud porque ya no puede ser productivo, ya no le da tiempo. Y esto no importa el nivel socioeconómico en el que estamos hablando, ¿eh, ya? No, Tú y yo conocemos grandes empresarios sí, que han perdido radicalmente la salud por culpa de la diabetes tipo 2. Incluso les han tenido que amputar piernas o han perdido la vista porque terrible. no tenían tiempo de cuidarse. Sí, no, terrible. Por eso te digo que todo el dinero del mundo no te alcanza para recuperar la salud, definitivamente. Entonces, más vale que empecemos a pensar en dónde utilizo este primer recurso y es que es el más limitado de todos, que es el tiempo. Ujú. Porque ni tú ni yo tenemos 24 horas en un día, querida mía. No, 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 ninguno. Y Nadie. este programa no podría ser 30 segundos en un TikTok. Necesitamos tiempo para conversar. Si no, ¿cómo se forja la confianza? Entonces, ya hablamos del sueño, ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas que matan en este país. Hablemos de las relaciones. Muy importante. ¿Cuántas personas no llegan contigo o conmigo y nos dicen, me siento profundamente sola? Ujú. ¿Cuántas de esas personas le dan prioridad en su agenda a los vínculos afectivos? El estudio de la vida adulta más largo que se ha hecho es un estudio que se hizo en Harvard, empezó en los años 30 del siglo pasado. Es un estudio que sigue hasta nuestros días, donde ven una serie de elementos y empezaron estudiando a los 25 alumnos más privilegiados de Harvard y a los 25 personas más paupérrimas de Boston, y han continuado a través de las generaciones de estas personas el estudio. Es el estudio más largo de la adultez y del bienestar. Dice cosas tan fuertes como la soledad mata más que el tabaquismo y el alcoholismo juntos. Una buena relación de pareja te puede dar hasta 15 años de mejor vida. En la tercera edad, tener buenos vínculos afectivos reduce el dolor físico. Todo esto dice un estudio que lleva casi 100 años en evolución. Esto que sabía perfectamente la Ayurveda y otras fuentes de medicina ancestral. Si son tan importantes los vínculos para poder afirmar que de la calidad de mis vínculos depende mi calidad de vida, ¿es en serio que no tienes tiempo para criar a tus hijos? ¿Es en serio que no tenemos tiempo para coquetear con nuestra pareja en lugar de quejarnos de todo lo que está mal? ¿Es en serio que no tenemos media hora a la semana para ir a visitar a papá o a mamá? Y son preguntas que dejo abiertas, porque seguramente mucha gente que te escucha, como están en otros niveles de conciencia, sí lo pueden hacer.
pero el sistema en el que vivimos no lo usamos así. Recomendaciones, tú me dices, a ver, Shosh, esto, tangible, ¿cómo se ve? Abran la agenda. Abramos nuestra agenda, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Primero, descartamos las 8 horas que necesitamos dormir, más la hora de preparación del sueño. Esas, sácalas de la agenda. Ya están ocupadas. Ya están ocupados. ¿No? 2, marca los horarios de descanso. Y en esto el judaísmo es súper sabio. Sí, por eso. Antes, exacto, por eso tú no contestas al teléfono en sábado. Maravilloso. Shabbat, Beinafash. Y en el séptimo día descansó. Beinafash. Y la palabra es bien interesante, porque es que regresa a Nefesh. Es decir, regresa a la parte corporal del alma. Sí, sí, no es una maravilla. El cuidado de la materialidad a través del espíritu. Entonces, antes de tanta innovación, en el judaísmo ya lo decíamos, Sí. la proporción es 6-1. 6 de trabajo físico por 1 de trabajo espiritual. ¿No? Y además te recargas tus pilas, o sea, porque ya estás mejor para empezar una nueva semana. Claro, porque tienes tiempo de reconectar, echar. Ahorita te voy a dar unas técnicas que yo les doy a mis consultantes, ¿no? Pero tienes tiempo de reconectar cosas que se van desconectando cuando todo está en movimiento, Sí, con una misma y con la gente que queremos. muy cierto. Entonces, primero, marca a qué horas diablos vas a comer. La moda de comer en el escritorio Es horrible. es la manifestación de la esclavitud plena. Y de comer parado, peor. La gente que come parada, o sea, no somos Claro, caballos. bueno, si te estás echando unos tacos, para los que todavía comen tacos que ven este programa, pues está rico comértelo parado, ¿no? Pero pues, me estoy riendo un poco. El no poder sentarnos a ver nuestro plato, dónde están las proteínas, dónde están las verduras, si es que comen verduras, dónde están las grasas, dónde están los carbohidratos. Oye, nos estamos perdiendo un festín. Somos el único animal que puede discernir los colores y los sabores de sus alimentos y nos estamos perdiendo eso. Y luego estás con el celular. O sea, Ah, increíble. comer con el celular en la mano, Es horrible, porfa, horrible. nomás cómete una pastilla que te infle la panza y no comas. Sí, no. O comer con el celular en la mano y tienes a tus hijos al lado. Y porque Ese es es, mucho más fácil dejar de pelearte con ellos para que ellos también dejen sus iPads, sus celulares y China libre. Estamos un poquito y de cultura. ¿Sí? Entonces vas a marcar, 1, las horas de sueño, la hora en la que vas a comer y tus espacios de descanso. Ahora, ¿cómo podemos marcar esos espacios de descanso? Yo hice una adaptación del sistema Pomodoro, que si ponen sistema Pomodoro lo van a encontrar en Google, no me quiero detener en eso, y le llamo 45-15 o 90-30. 45 minutos de trabajo enfocado, sin pretexto, sin procrastinación y 15 minutos de descanso. Habemos algunas personas que nos cuesta mucho entrar al flujo del trabajo y los 45 minutos no nos son suficientes. Para esas personas que son un poquito como yo, lo que yo propongo son 90 minutos de trabajo versus 30 minutos de descanso. Y descanso significa cualquier cosa, Bella. ¿Quieres verte una serie en Netflix? Llégale. ¿Quieres aprender a tocar 3 acordes en la guitarra en lugar de estar nada más tecleando en Excel las nóminas de tu jefe? Llégale. ¿Quieres echar el chisme en el solecito con tu mejor amiga a la mitad del día? Hazlo. La gente que procrastina, es decir, que no hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, es porque la percepción que tiene de la dificultad de la tarea frente a la satisfacción que va a tener de la tarea no le alcanza.
Es decir, la gente dice, tengo que trabajar y ponerle muchos recursos a esta tarea, igual no la voy a lograr. ¿Para qué lo hago? Y entonces tienen 2 horas de trabajo, pero tienen que ir al baño, hacerse un sándwich, marcarle a Bella y preguntarle la dosis de las flores de Bach para esta semana, ¿no? Me voy a preparar un tecito. Y cuando voltean tienen 15 minutos para seguir trabajando y dicen, nah, ya mejor no lo hago. ¿Conoces a alguien así? Sí, muchos. Y procrastinar es terrible también. Pero es la procrastinación es la antítesis del movimiento slow, porque cada minuto es valioso, Claro. como cada minuto es sagrado. Lo tenemos que usar para lo que fue creado. Sí, no perder Entonces, el tiempo, no, vivir el tiempo. vivir el tiempo. Exacto. Hacer lo que te gusta también. Entonces, cuando hacemos 45-15 o 90-30 con reloj en mano y cronómetro, lo tengo confirmado dentro de las empresas que consulto. La eficiencia y la productividad de los equipos de trabajo se disparan, porque no hay nadie haciendo lo que no tiene que hacer. Y dos, te ahorras todo el proceso de supervisión. Porque si tu empleado ya estuvo chateando con la novia, ya vio el Facebook, ya posteó en Instagram que odia su chamba, ya buscó en Twitter 8 opciones más de trabajo porque está infeliz en el tuyo, y le das permiso que haga todo eso, le das permiso como si nos podríamos permitir algo a los otros seres humanos. Los otros 45 minutos que tiene, los va a trabajar y los va a desquitar. Los va a aprovechar. Y todavía va más lejos. Como alguien que vive en el movimiento slow y que doy sesiones, como ya te mencioné, de 90 minutos en lugar de 45, porque me gusta que los procesos tomen su tiempo, ¿no? Sí. Yo he tenido que quitar un montón de cositas que hacía a medias y escoger pocas cosas que hago hasta el fondo. Y hago profundamente, y esto me permite otros niveles de conocimiento, de gozo y de placer. Entonces, agarramos la agenda, marcamos las 9 horas que necesitamos, una para prepararnos para el sueño, 8 para dormir. Marcamos la hora de la comida, marcamos los 90-30 y le empezamos a poner objetivos realistas a los espacios de trabajo. Si llega alguien conmigo a consulta y me dice, quiero resolver esto y 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 esto, y lo tienes que hacer en 10 sesiones, le digo, te refiero con quien quieras, yo no puedo. Pero si llega conmigo alguien y me dice, quiero resolver esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y somos capaces de ponerlo en orden de urgencia y de importancia, es decir, de priorizar, quizá uno o dos sí lo podemos resolver en 10 sesiones. ¿Y qué crees? Como va a aprender tan bien cómo dejar de reaccionar y accionar de forma distinta, los otros problemas generados por las decisiones que está tomando se van a modificar positivamente. Sí, se van acomodando todos. Entonces, más vale hacer una cosa muy bien y tener evidencia de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y de la capacidad de aprender en el momento y perderle el miedo al fracaso del aprendizaje, que hacer 1000 cositas más o menos bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Bella? Siento que es mucha información. No, sí es mucha información, pero muy interesante y yo siento que nos puede ayudar a todos, porque nunca nos ponemos a pensar eso. Como hablábamos también de la Ayurveda, a nosotros nos dicen que separes 20 minutos para hacer una meditación y 20 minutos para descansar. Eso es en el día. Entonces, en la mañana, pon tú lo haces antes de pararte de la cama, está bien, pero la de la tarde es muy importante porque es recargar las pilas.
Si tú realmente vas y meditas, después de meditar, lo que estabas haciendo lo haces en 10 minutos en vez de 2 horas. ¿Por qué? Porque recargaste tus pilas, ¿no? Entonces esos espacios, como dices tú, de trabajo y descanso son muy importantes, definitivamente muy porque importantes. estás utilizando plenamente los recursos. Sí, Si lo vemos en términos modernos, es como una máquina a la que no le das mantenimiento. Entonces, exacto. mientras la máquina produce, no le pones el lubricante, el aceite que necesita, no le limpias los filtros del polvo, pues la máquina te va a reventar y en lugar de durar 10 años, te va a durar 3. Sí, Bueno, el cuerpo es igualito. Hay que limpiarle los filtros, es decir, hay que limpiarle el hígado, los riñones, los pulmones, la boca, la nariz, sí. etcétera, 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 Y darle de para que siga comer, funcionando. y darle de comer lo adecuado, que depende también qué gasolina le pones al coche, ¿no? Entonces, todo suena muy bonito. ¿Cómo se hace? A ver, escucho, ¿qué consejo nos das? Pues ya quedamos. Primero, ver las ventajas y las desventajas de tu ritmo actual y las desventajas y desventajas de lo que puedes hacer. Dos, no necesitas grandes cambios. Uno chiquito. Primera recomendación, dormir 8 horas. Insisto muchísimo en esto porque se van a ahorrar un montón de problemas con gente, se van a ahorrar un montón de medicamentos para la ansiedad y la depresión, se van a ahorrar un montón de broncas. Es más, hasta pueden bajar de peso porque las personas que no duermen bien consumen más o menos 600 calorías vacías al día, es decir, comida chatarra, para sentir que necesitan la energía, la pila y el azúcar y lo que están haciendo son choques de insulina en su cuerpo, ¿no? Sí, terrible. Dos, si logras más o menos eso, márcate los tiempos de descanso. 45-15, 90-30. Si encuentras alguna otra combinación que te venga bien, úsala y compártenos en las redes de la hora del té. Queremos aprender de la experiencia de los demás. No tenemos todas las respuestas, tenemos algunas invitaciones. Sí. Y hay una pregunta que Carlos Noré nos invita a pensar. ¿Podemos bajar la velocidad en ciudades tan rápidas como la Ciudad de México? Pues sí, tenemos que. No, no tenemos que. Tenemos la libertad de elegir. Y nos han hecho creer que no. Y hay muchas inequidades y muchas desigualdades y muchos sistemas de opresión que funcionan para hacernos creer que no podemos vivir más lento. Mi recomendación es, más no es óptimo, busquemos el óptimo y organicemos los 5 recursos, empezando por tiempo. Tiempo, espacio, conocimiento, relaciones y también el dinero. ¿Cuánto te cuesta tu vida apresurada? ¿Vale la pena? No, yo digo que no, No. no vale la pena. Y la chaviza se está dando cuenta de esto. Cuando yo trabajaba en reclutamiento de personal, por ejemplo, que me tocaba reclutar un montón de personas, me llevaba gente que hacía 3 horas de traslado de ida y 3 horas de regreso. Y era la norma. En la Ciudad de México gastamos 6 horas en traslados para llegar a nuestro punto de trabajo. Sí, Es terrible. otra jornada. Sí, Hoy los jóvenes dicen, ni más, no voy a trabajar a 3 horas de mi casa. Busquemos otras alternativas. trabajan por Zoom. Trabajan Desde- por Zoom, eso es una opción. El teletrabajo es otra. Hacer híbridos de trabajo en casa y trabajo en la oficina es otra. Y la otra es, las empresas tienen que empezar a buscar cómo poder facilitar los traslados de la gente. Y eso está en la calidad de vida. Yo por eso respeto mucho a las jóvenes de generaciones, porque les dicen flojos, les dicen frágiles, les dicen generación de cristal, les dicen un montón de cosas, cuando no nos damos cuenta que nos están
diciendo, oye, ese estilo de vida de explotación no es sustentable. Y valdría la pena que generacionalmente y socialmente hagamos estas reflexiones. Sí, en realidad te digo, todo esto es muy profundo, pero necesitamos que nos llegue a nosotros al alma y empezar a practicarlo poco a poco. No, no digo, Roma nos hizo en un día y todo es poco a poco, pero lo que dices es muy importante porque no nos ponemos a pensar, como dices tú, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y todo el día estamos corriendo, 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 es espantoso. Y no gozamos. Te comparto una anécdota final. Me gusta mucho la literatura y pertenezco a un grupo de escritores y aunque yo ya no escribo ficción porque he decidido priorizar mi tiempo en otras cosas, pues estoy muy en contacto, ¿no? Y para ser un buen escritor tienes que ser una buena lectora. No te la puedes brincar. Ujú, Y se ha dado una modita de escuchar las novelas en audio. Y ujú, está increíble, ¿eh? Es una súper experiencia. Hay una app que se llama Ipstory que a mí me encanta para hacerlo. Pero no es la misma experiencia cognitiva y de neuroplastía de leer un libro completo a escuchar la anécdota en el audio. Ah, no, claro que no. Y entonces hay una nueva modita entre los lectores de, ya leí 25 libros en un año. Está muy bien, yo más o menos lo que leo en un año. Leo un libro cada 2 semanas, ¿no? Y entonces viene la competencia. Ah, pues yo leí 35, yo leí 53 libros. ¿De qué se tratan? ¿Qué reflexiones tienes de esa lectura? ¿Qué lograste ¿A qué sacar de ahí? espacios emocionales viajaste y te quedaste en esa lectura? Ujú. Entonces, si te das cuenta, hasta las cosas que parecen lúdicas las hemos acelerado, ¿no? Ahora, haz tu clase de yoga en 15 minutos. Haz tu clase de baile en 7 minutos y medio. Oigan, ¿y dónde quedó el placer de estirar y sentir mi cuerpo y bailar? De sentir de O el todo. máximo chiste, ¿no? Estaba yo revisando material erótico y dice, ¿cómo conseguir el orgasmo en 35 segundos? Y yo les digo, ¿en serio? ¿Ese es el objetivo? ¿El virus de la prisa ya llegó también hasta las camas? ¡Qué Llegó a flojera! todos lados, a todos lados. No, como decían en Colombia, despacito y sin hacer reguero. Esa es mi invitación. Y si alguien les promete que lo van a hacer lo más rápido, lo más fuerte, lo más alto, la pregunta es ¿a qué costo? Porque hasta ahorita nos hemos acabado el planeta, estamos viviendo un cambio climático terrible y a pesar de que somos la generación que más recursos disponibles tiene la humanidad, también es el momento de mayor inequidad en el planeta. Sí, Estamos viviendo niveles de inequidad previos a la Segunda Guerra Mundial, Bella. no, está terrible, Y terrible. esto se debe a la voracidad de algunos. No dejemos que esa voracidad nos coma a todos. Sí, 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 no. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos, realmente. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, como dices tú, empezar por algo, aunque sea chiquito. Decir tú, ok, yo a veces les digo, están en la computadora tanto tiempo, hace tanto daño la radiación de la computadora. Y entonces digo, más de una hora te paras y te vas a tomar un vaso de agua o te vas al baño, regresas. O sea, no puede estar uno así. Y los jovencitos, ¿sabes qué? Como tú decías, creen que lo pueden todo. A esa edad piensan que sí. Y te digo de esta jovencita de 25 años que ella dijo que sí podía sin dormir. Te lo comenté la otra vez. Le dio un infarto y se murió a los 25 años porque tenía ya no sé cuántos días sin dormir. Ella seguía trabajando, trabajando, trabajando y sus estudios, iba a presentar la tesis. No llegó, no llegó. ¿No? Y la cantidad de pastas y drogas que nos estamos metiendo como sociedad para hacerlo más, ¿no? En los 80 era coca, ¿no? ¿Te acuerdas? Hubo una época de los yuppies que hacían coca para poder estar el tiro. Ahí está la película El Lobo de Wall Street, ¿no? Ujú. Todo Wall Street y todos los yuppies hacían cocaína para tener más energía y bajarse la cruda y poder hacer más, 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 más. Pero hoy en día estamos viendo una crisis de abuso de sustancias para sentir más y procesar más.
Y entonces vas a los dorms de las universidades y el Concerta parece que fuera una aspirina. Y el Adderall, no sé cómo se llama, Adderall, ¿no? Que muchos chamacos lo consumen para poder rendir mejor en los exámenes, como si fueran M&M's. Sí, no, no, Y terrible. vas Los a los medicamentos. restaurantes de la Ciudad de México y en muchos bares y restaurantes de esta ciudad, los gerentes y los dueños están drogando al personal para que rindan más horas de trabajo. Ay, qué horror. No, eso Si está no es un terrible. problema de salud pública, no sé qué es. Sí, no, es terrible. Terrible, Entonces, terrible. para no acabar en esta desesperanza del programa, mi Sí, invitación es, hay tanto que gozar, que tenemos que hacer las paces con que no vamos a gozarlo todo. Y hay tanto que conocer que tenemos que hacer las paces que no vamos a conocer todo. Y hay tanto que aprender que tenemos que hacer las paces que no vamos a aprender todo. Pero eso que logremos tocar, sentir, percibir, conocer, degustar, aprender, entender, hagámoslo hasta el final. Y vivamos ese proceso, haciendo las paces con que no se trata del todo. Se trata con lo que a mí me alcanza, en este cuerpo. Con disciplina, sí. Con inspiración, sí. Con técnica, por supuesto. Con talento, por supuesto. Con propósito, sin duda. Pero no en voracidad. Y esa es mi invitación. Así como usábamos cubrebocas para evitar el COVID-19, decíamos, aquí que no va a entrar el COVID, entonces me lavo las manos y desinfecto mm, todo y no sé qué. Bueno, digámosle no al virus de la prisa. Y tomemos nuestras previsiones para no vivir apresuradas. sí, me encanta la verdad lo que dijiste, porque cuando actúas de forma acelerada o haces varias cosas a la vez, estás rozando solamente la superficie, no estás llegando al fondo de las cosas. Y la vida es lo que está ocurriendo aquí, ahora. Entonces hay que disfrutar del momento, disfrutar de ti, disfrutar de tu familia, disfrutar de la vida. Porque sabes que con tanto, como dices tú, el trabajo y el acelere y el y el otro, y hay que pagar los prediales, y hay que no sé qué, y hay que, ¿sabes qué? La cabeza, o sea, dices, llega un momento, dices, ya no puedo más. O sea, te lo digo, es demasiada, demasiada presión. Entonces, si no nos damos estos espacios de que estamos hablando, de meditación, o de, como dices tú, de leer un libro, de tocar un instrumento, de salir al parque a dar la vuelta, de hacer ejercicio, te das cuenta, yo practico la natación, me fascina. Entonces, en ese momento que te puedo decir, ya me reanima, soy otra persona cuando voy a nadar. Y entonces digo, eso es lo que yo me doy, porque es como un globo que tú le echas, si tú le echas gas al globo y le sigues echando, 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 llega un momento que se va a reventar. Pero si tú le dejas salir un poquito, entonces no se revienta. Entonces yo haz de cuenta que ir a nadar es como sacarle el gas al globo para que no se reviente. Pero cuando estás con tanto, de veras, por eso la gente se enferma. Y yo sí me he dado cuenta. Planeación. Y la otra es, a ver, hay tres tipos de cambio, Bella, y con esto concluyo. Sí, La vida es cambio y la vida es movimiento, y eso tú lo sabes mejor que yo. sí. Pero hay tres tipos de cambio. Los cambios cíclicos, es decir, mañana, tarde, noche, primavera, verano, otoño, invierno, y más o menos en los cambios cíclicos tenemos la experiencia previa, la experiencia colectiva de saber qué hacer, ¿no? Y así como en el verano no sales con una chamarra de, no sé, súper caliente, y en el invierno no sales en shorts y chanclas, ¿no? Ujú, Y ya aprendiste, hay un aprendizaje previo. sí, Podemos planear incluso nuestro guardarropa para las estaciones. Bueno, en la Ciudad de México no, porque tenemos las cuatro estaciones en un día, pero podemos más o menos saber que no vas a comerte lo mismo en la mañana, en la tarde que en la noche, que es lo que dice la Ayurveda, ¿no? Después están los cambios evolutivos, como lo veíamos en la primaria. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Ahorita ha cambiado un poco, no todo el mundo se reproduce, no todo el mundo madura, no, pero más o menos
vamos copiándole a la generación de arriba a ver qué hicieron más o menos bien, ¿no? Y a nuestros pares a ver qué diablos están haciendo y conseguimos herramientas. Y después están los cambios disruptivos, cuando nos quitan el tapete abajo y no sabemos qué hacer. Cuando no nos damos tiempo de aprender de los cambios cíclicos y evolutivos, difícilmente vamos a reaccionar bien a los cambios disruptivos. Y el principal aprendizaje de los cambios cíclicos y evolutivos es la planeación. Yo hoy a mis 43 años, por supuesto que me puedo asomar a la ventana al futuro y ver que mi mamá a los 63 tiene hígado graso. Ya sé que tengo que cuidar mucho mi hígado. Y ya sé que mi papá tiene diabetes. Ya sé que tengo que cuidar muchísimo mi consumo de azúcares y carbohidratos. Ya lo sé. Y ya sé que mi abuela tuvo cáncer de colon. Ya sé que después de los 45 me tengo que revisar el colon cada año. Puedo planearlo, por supuesto. Sé que cada 2 veces al año tengo que ir a visitar a mi dentista. De una vez lo pongo en mi agenda. Y entonces cuando esté planeando todo lo demás, puedo incluir ya esos cambios cíclicos y evolutivos en mi agenda. Y eso ayuda a la planeación. Y la planeación también ayuda a que vivamos más lento, porque dejamos de ser reactivos y empezamos a accionar. Entonces, poner prioridades, ¿no? Como dijiste tú, ahorita mencionaste cosas muy importantes. Mi abuelita también tuvo cáncer en el estómago y sí es muy importante hacer la colonoscopia. Y aunque uno se dedique a la medicina natural, o sea, hay que hacerla de cada periodo, a veces en cada 5 años, pero hay que hacerlo. Entonces, todo eso es preventivo. Pero la alimentación tiene mucho que ver, mucho. Te digo, ella consumía muchísima azúcar y aparte era muy reprimida, se reprimía mucho sus emociones. Entonces, hay que ver también el lado, ¿no? De eso. Yo fíjate que las flores sí nos ayudan mucho para el acelere, el rescue remedy o el remedio del estrés, pues la verdad sí nos ayuda, ¿sí? Y entonces tenerlo handy ahí, tenerlo a la mano cuando andamos corriendo para acá y para allá, pues nos va a ayudar también. Pero si no hacemos cambios, como dice Shoshana, y no organizamos nuestra vida, sí, el rescue yo lo tengo acá y me lo tomo y todo, ¿no? Y sí me sirve, pero ¿por qué estás estresada? ¿Sí? ¿Por qué estás corriendo como loca? ¿Por qué? Porque no te estás organizando en lo que estás haciendo. Entonces sí, Porque tiene ventajas del desorden, ¿eh? sí tiene ventajas, pero como dices tú, hay momentos, ¿no? Para todo. Hay Sí. momentos, como dices, no te dan ganas de nada y te dice, bueno, no tengo ganas de salir y me tiro a la cama, ¿no? Pero si tienes que ir a trabajar, vas a ir a trabajar, pero trabaja con gusto y date tus espacios. La Ayurveda lo que te dice también de comer a tus horas y de comer con esa conexión con la comida, no estar con el celular. Yo siento que, ¿sabes qué? El uso de los celulares es lo que también nos ha perjudicado tanto a todos, porque todo el tiempo estás revisando si el mensajito y no el mensajito, y que si el y que yo me pongo nerviosa, yo veo una persona y me está atendiendo a mí en algo y está contestando el celular, eso no se vale, es como si tú o yo en una consulta nos ponemos a contestar, no, yo apago mi celular, yo el tiempo es para la persona que viene a verme a mí. Y no, hay mucha gente que ya no lo hace y está. Tuve una masajista que daba el masaje con nosotros en el consultorio y muy buena ella. Estaba todo el tiempo con el celular. Le dije, oye, me estás dando un masaje. ¿Cómo puedes estar con el celular? O sea, ¿me entiendes? Entonces hay que ver que también eso son distracciones que nos han hecho, no sé, Lo que pasa es que, por ejemplo, las pantallas, sí. de lo que estás hablando aquí son de las descargas dopaminérgicas, de la dopamina en el cerebro. Ajá. Antes de las pantallas y de la voracidad de la velocidad en la que vivimos, para que tú sacaras una descarga de dopamina en el cerebro, necesitabas trabajar mucho para tener un satisfactor. Y entonces, ¡pum!, sale la dopamina en el cerebro y dice, ah, estoy satisfecho, qué rico, ¿no? Ok. Ujú. Ahí sale frases como no pain, no gain, o sea, vete al gimnasio y nádale. No, no está rico nadar, no sé, 2 kilómetros, pero lo rico es cómo te sientes cuando terminas y dices, ah, el Sí. cuerpo ya se relajó, ¿no? Y ahí viene la descarga de dopamina y te dice, muy bien, bella, nadaste riquísimo.
Sí, 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 no, es otra cosa. El celular y las pantallas están diseñadas para que tengamos microdosis de dopamina en el cerebro. Entonces, cada vez que tú le haces hacia arriba a la pantalla en Instagram, en TikTok, hay un receptor de satisfacción, de falsa satisfacción en el cerebro y nos volvemos adictos. Y entonces, pum, 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 todo el tiempo estamos dándole el scroll con el dedito porque el cerebro dice, quiero más dopamina, quiero más dopamina, quiero más dopamina. Y están diseñados con esa perversión. Les recomiendo muchísimo que vean un documental en Netflix que habla de las redes sociales y de todo el lado oscuro de Facebook. Pero lo más insultante de ese documental no es lo que dicen en el documental, sino lo que dice el CEO de Netflix. El CEO de Netflix, hace un par de años, decía que su principal competencia no eran las redes sociales. La principal competencia de Netflix en ese momento no eran las otras plataformas de contenidos. ¿Sabes cuál era la principal problema? ¿Cuál? El sueño de la gente. Imagínate, lo que necesitamos para sobrevivir todos los seres humanos, que son 8 horas de sueño, es el principal amenaza de Netflix. Entonces, Netflix cambia el algoritmo de cómo vemos las series y te pone el siguiente capítulo más rápido, para que no puedas pausar ni siquiera 30 segundos entre capítulo y capítulo. Antes se tardaba 30 segundos en cargar el próximo capítulo. Ahorita más o menos se tarda de 10 a 12 segundos. Para que ni siquiera te den ganas de ir a hacer pipí. Y no dejes de consumir. Y gran parte del insomnio que vimos en la pandemia es porque las redes sociales y las plataformas de contenidos audiovisuales estaban diseñadas para que no las soltemos. Pero esa es otra conversación. Sí, bueno, eso nos deja también un tema para poder hablar de las radiaciones y todo eso en un futuro, que nos hagas favor de venir con nosotros, otra vez a la hora del té. La verdad sí te agradezco mucho el haber participado con nosotros. Yo siento que es mucha información en poco tiempo. Entonces, lo bueno es que como este programa se va a quedar grabado en la página de la hora del té y me imagino que en tu página también de Shoshana Turquie, entonces la pueden volver a ver y anoten, agarren una pluma, agarren un papel y anoten, 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 porque sí, te digo una cosa, sí es mucha información muy interesante, pero es poco tiempo, ¿no? Entonces, pues quisiéramos que te quedaras mucho tiempo, pero ya sé que tienes tus consultas, que tienes todo, pero sí te agradezco mucho el que hayas venido con nosotros y les agradezco mucho a todos ustedes que nos están viendo y cualquier duda nos pueden llamar. Sí, Por aquí vamos a supuesto. poner todos los teléfonos y todo el correo y todo de Shoshana y el mío. Y entonces cualquier duda, háblenos, háblenos y A mí me nosotros. pueden mandar un WhatsApp con muchísimo cariño. Ve, ya nada más me ponen, soy tal, por favor, manden nombre y apellido porque luego me ponen, soy Ale, y yo no sé si es Alejandra, Alejandro, Sí, sí, Ale, sí. no sé No quién sabes es, ni quién es, sí. ¿no? Entonces, nombre y Sí. apellido, te escuché con Bella, te escuché en la hora del té, y mi WhatsApp es 55 52 16 11 88. Me tardo en contestar porque obviamente doy sesiones de 90 minutos y no veo mi celular en las sesiones. Pero Pero siempre como contesto. contesto personalmente, aunque me Sí, tarde, Bella es el ejemplo de que sí me tardo, sí, pero sí contesto, y contesto. lo hago Sí, con mucho cariño, ¿no? Yo creo que todos, querida Bella, tendremos derecho a tener un proyecto de vida sí. y podemos elegir vidas mucho más amorosas, mucho más libres y mucho más felices si aprendemos a amar. Respetarnos, ¿no? Respetarnos a nosotros mismos. Por Eso es lo más supuesto, importante. Lo por más supuesto. importante. Bueno, pues muchas gracias por haber venido Un y abrazo. estás igualmente un abrazo y estás invitada para el próximo, primero Dios, porque son temas muy interesantes que vamos a compartir. Muchas gracias, Bella. Nos vemos y gracias, al contrario, gracias por haber venido. Y gracias a ustedes también por acompañarnos.